Hola a todos, yo soy Ponka. ¿Te ha pasado que quieres una consola para juegos retro, pero te das cuenta que hoy en día el mercado está lleno de opciones portátiles en sitios como AliExpress, Temu, entre otros? Y entre tanta variedad, ¿cómo saber cuál vale la pena o tiene lo que uno está buscando? Es por eso que el día de hoy vamos a echarle un vistazo y analizar a la consola R36S de Boyhome. Así puedes conocer un poco más sobre la consola antes de hacer clic en comprar. Eso sí, solo he tenido esta consola por unas cuantas horas, así que hoy haré un video de mis primeras impresiones respecto a la misma. Hablaré de cosas como su ergonomía, los botones, interfaz y su tamaño, así como también de su pantalla y el audio, siendo estas una de las cosas que puedo percibir desde un inicio. Pero también hablaré un poco de lo que puede correr y sus limitaciones que encontré con las configuraciones tal cual al salir de la caja, o cualquier otra cosa adicional que encuentre durante este análisis. Como sea, creo que va a ser interesante echarle un vistazo a la consola, así que sin esperar ni un minuto más, toma tu botana y bebida favorita e iniciemos. El procesador es un RK3326 de 4 núcleos a 1.5 GHz con solo 1 GB de memoria RAM, que en conjunto nos ayudan a correr juegos en 2D y algunos en 3D dependiendo la exigencia del juego. Adicional a esto, esta consola cuenta con 128 GB de memoria interna que incluye el sistema operativo y los juegos que precarga el fabricante. Sin embargo, incluye un espacio adicional para incrementar la memoria con otra microSD y así poder expandir tu catálogo de juegos. Ahora, respecto a la pantalla, esta es una pantalla IPS de 3.5 pulgadas a color con una relación de aspecto de 4x3 con una resolución de 680 x 480 píxeles. La batería, por otro lado, es de 3000 mAh, bastante estándar para una consola de este tipo, lo cual nos da aproximadamente 5 horas de juego dependiendo la exigencia del juego. Respecto a la conectividad, esta consola solo puede conectarse a internet con un adaptador que no va incluido. Y para finalizar con las especificaciones, el sistema operativo es un Arc OS 2.0 basado en Linux y con un Emulation Station como frontend, que nos da una interfaz bastante intuitiva. Ahora pasemos al unboxing. La caja no tiene nada extraordinario, sino por el contrario es bastante genérica, lo cual al abrirla podemos encontrar dentro la consola cubierta con una bolsa. Debajo de esta tenemos un cable tipo C para poder cargar la consola, así como todo lo necesario para limpiar la pantalla y también colocar su mica protectora. Al final tenemos un instructivo bastante corto y simple y es básicamente todo. Sacamos la consola de la bolsa en la que viene y también quitamos el protector. Y la primera impresión que tengo es que en realidad me parece más bonito de lo que esperaba, y la calidad también es mejor al tacto. En mi opinión, es bastante sólida en su construcción. Otra cosa que puedo notar de inmediato es que se inspira en la forma del Game Boy que todos conocemos. De hecho, poniéndola lado a lado puedes ver que es muy similar en sus dimensiones, salvo que la R36S es ligeramente más ancha. Sin embargo, viendo de fondo y altura, podemos notar que son bastante similares. Por otro lado, comparado con un Game Boy Advance, el Advance es más grande por su forma. Incluso creo que el R36S puede ser guardado en el bolsillo más fácilmente. En lo ancho también son algo similares, principalmente en la zona después de los botones traseros. Sin embargo, la pantalla del R36S es más grande, lo cual es una ventaja para la hora de emular. Ahora hablemos de los componentes que conforman este dispositivo y cómo funciona el resto. Los controles son tipo membranas, lo cual los hace sentir más como algo esponjoso que un clic. Empezando con la parte delantera, podemos encontrar primero del lado izquierdo la cruceta, la cual se utilizaría más con los juegos clásicos de Nintendo, Super Nintendo. La cruceta está en dimensiones más grande que las que encontramos en consolas de Nintendo. Sin embargo, me gusta más la sensación que tiene la de un Game Boy Color, pero me parece superior a la del Game Boy Advance.
No obstante, es necesario compararlo con algún juego. Por ejemplo, aquí en el Contra del NES se comporta bastante bien, a la mitad hace un diagonal y reacciona de tal forma como se busca. Eso sí, el plástico es algo duro, pero tampoco creo que sea algo increíblemente molesto. Adicional, se puede usar en análogo para quienes así lo prefieran. Del lado opuesto podemos encontrar los 4 botones de acciones. Estos están acomodados de la misma forma que en un control de Nintendo, para el Y, X, A y B. Sin embargo, también tienen la paleta de colores algo similar a los de un control de Xbox, aunque en un orden distinto. De igual manera, estos me parecen que sobresalen bastante de la consola, pero igual se sienten bastante bien al presionar. En el centro tenemos 3 botones, los cuales corresponden a los conocidos Start y Select, del lado izquierdo y derecho respectivamente, y en medio de los dos se encuentra un botón de función, que según es un botón de Home, pero parece que no hace nada por ahora, supongo que puede ser programable. En la parte inferior de la consola tenemos 2 análogos. Estos análogos son suaves, redondos y relativamente pequeños, los cuales me parece que van perfectamente con la consola. Se encuentran hundidos con respecto a la consola, sin embargo, esto ayuda a que no se maltraten tanto a la hora de transportarla en el bolsillo. No obstante, esta misma condición hace que no tengan tanto desplazamiento al moverlos. Algo que me puede percatar inmediatamente es que al estar moviéndolos se me resbala el dedo, lo cual puede resultar en un problema mientras se juega. Definitivamente me gustaría que tuviera un mejor agarre. Algo que no esperaba y me sorprendió es que también incluyera botones L3 y R3 al presionar los análogos. Estos botones, al usarlos en los juegos, me llevan al menú del emulador para guardar la partida o hacer modificaciones a las configuraciones. Y para terminar con la parte frontal de la consola se encuentra la bocina, la cual definitivamente se escucha bastante fuerte. Sin embargo, no es de la mejor calidad, puesto que desde un inicio se puede notar la distorsión en el sonido. Les dejo un ejemplo de cómo se escucha. Algo que debo mencionar, y es importante, es que cada que enciendo la consola es que el volumen regresa a su estado original al 100%, por lo cual aconsejo que bajen el volumen antes de iniciar algún juego, no quiero que se metan en problemas en la iglesia. En la parte posterior de la consola se encuentran los botones correspondientes a L1, L2, R1 y R2. Estos, a diferencia de los botones frontales, se sienten más como un clic, algo similar al ratón de la computadora. En cuanto a su posición, es sin duda diferente a tenerlos en fila, pero yo creo que no costaría mucho el acostumbrarse y hacer memoria muscular. Por un costado tenemos el control del volumen y un espacio para la micro SD, la cual contiene el sistema operativo, así como también los juegos preinstalados, mientras del lado izquierdo tenemos el botón de encendido, apagado, que también tiene función de suspender, o poner la consola en reposo. Debajo de ese botón tenemos el de reinicio, que básicamente como su nombre lo dice, va a reiniciar la consola. Debajo de estos tenemos una ranura adicional para otra micro SD, donde podríamos poner más juegos. Respecto a la micro SD, es recomendable cambiar las que vienen por default en la consola, ya que estas suelen ser de una calidad inferior. Por último, el R36S cuenta con 2 puertos USB tipo C, sin embargo, el de la izquierda tiene como única función el cargar la consola, así que para la transferencia de datos se usa el que está ubicado en la derecha. También incluye una entrada jack de 3.5 para conectar audífonos. Muy bien, ahora hablemos de mi experiencia con la consola al usarla durante unas cuantas horas. En términos de ergonomía, no es muy distinto a un Game Boy Color, tiene una textura muy interesante en la parte trasera, la cual supongo ayuda a que no se resbale fácilmente, lo cual no sé si funcione, pero no es molesta. Es bastante ligera, así que no habrá ningún cansancio por el uso constante. Respecto a la jugabilidad de los juegos, la posición de la cruceta y los botones de acciones es bastante cómoda. Creo que es la forma más natural a la que todos estamos acostumbrados, por lo cual, en mi opinión, no debería causar algún cansancio adicional por periodos largos de juego. Sin embargo, cuando se trata de los análogos, que uno pensaría que es similar a las consolas como el PlayStation, pero no es el caso. Al estar jugando Crash Bash 2, me percaté que la consola, al tener estas dimensiones, usar el análogo puede ser incómodo, ya que no hay muchas posiciones para tomar y los dedos quedan de forma rara, lo cual podría ser cansado. Usualmente, uno buscaría una posición más relajada, sin embargo no es posible por el limitado espacio que se tiene.
Por otro lado, los botones L1 y R1 son cómodos y responden bien, por lo cual creo que hacen su función de forma adecuada. Y bueno, ahora hablemos un poco sobre la pantalla. Como mencionamos anteriormente, la pantalla es de 4x3 con resolución de 640x480 píxeles, baja pero normal en consolas de esta categoría. Considero que los colores son vibrantes y los ángulos de visión son buenos. Bajo el sol directo se ve bastante bien con la mayor potencia de brillo de la pantalla. Sin embargo, usar el máximo brillo va a impactar en la duración de la batería, así que es algo que debemos tomar en consideración. Respecto a ambientes oscuros, creo que también el nivel de brillo mínimo es muy bueno. Se puede ver con claridad sin terminar con una luz muy brillante en el rostro. Eso sí, creo que dependiendo de la posición en la que nos encontramos, resulta más molesto el LED color verde cuando se juega a oscuras. Para la emulación de juegos retro, esta resolución es más que suficiente, incluso en consolas como PlayStation 1 y Game Boy Advance. Una cosa que sí noté y no me gusta son los bordes que tiene la pantalla, que son bastante anchos, los cuales pueden distraer bastante. En mi caso, que conseguí una consola color blanco, se nota muchísimo, pero si hay una versión en color negro probablemente se va a disimular mucho mejor. En rendimiento, el procesador maneja bien los juegos en 2D, pero en 3D encontré que se bajó la resolución de los juegos, además de variaciones interesantes. Por ejemplo, en juegos de Nintendo 64 encontré más lag y caídas de FPS en ciertos momentos, para lo que siento que afecta considerablemente la jugabilidad. Esto también sucede y más fuerte en juegos del PSP, que son más exigentes. Sin embargo, hay juegos que funcionan sin problemas, como es el Dragon Ball Shin Budokai, el cual va fluido. Eso sí, creo que la resolución de la pantalla no beneficia al PSP, ya que agrega un borde superior e inferior para adaptarse a la resolución. Después tenemos juegos como del PlayStation 1 y el Dreamcast, que con las pruebas iniciales que hice van fluidos, lo cual nos da una experiencia bastante buena de juego. Por último, el Nintendo DS, este corre juegos sin ningún tipo de problema. Sin embargo, al tener una pantalla de 3.5 pulgadas, ya que si incorporamos las dos pantallas del DS al mismo tiempo, hace a ambas demasiado pequeñas, y si por otro lado estamos cambiando constantemente la pantalla, tampoco creo que sea ideal o práctico. En cuestión de calentamiento, por ahora no pude notar si la consola sube mucho su temperatura, ya que los juegos exigentes no podían jugarse de forma adecuada, así que tendré que darle más uso con otros juegos para ver si impacta de alguna manera. Otro punto que me parece importante mencionar es que si buscas algún juego en específico para jugarlo, es mejor que lo consigas por tu cuenta y lo agregues a la microSD, ya que no hay seguridad de que ya esté incluido o en caso de estarlo, que funcione adecuadamente. Reitero que es recomendado cambiar la microSD, clonar el contenido de la principal y ahora sí incluir los juegos que se busquen jugar. Y precisamente esto me lleva a un problema que fui encontrando. Es difícil probar todos los juegos, pero seleccionando de forma aleatoria, encontré juegos que nomás no logra cargar y me regresa al menú de inicio, o que si cargan están en idioma chino, lo cual está literalmente en chino jugar. En mi opinión, esta consola está hecha más que nada para jugar juegos clásicos del Nintendo, del Super Nintendo, hasta el PlayStation y Dreamcast. Para jugar cosas más potentes que estas, debes buscar una consola distinta con un poco más de potencia. En cuestión de la interfaz, es bastante buena. En mi opinión es totalmente intuitiva y es excelente para aquellas personas que solo quieren iniciarla y empezar a jugar. Hay configuraciones que se le pueden mover para mejorar la experiencia, sin embargo con lo que tienes al sacarlo de la caja es más que suficiente para muchas personas. Si buscas juegos en específico, también el agregarlos no tiene mayor complejidad. Obviamente no creo que sea una consola perfecta, hay muchísimas opciones allá afuera y espero ir viendo una por una más adelante. Pero sí puedo mencionar que esta consola, para un jugador casual que quiere volver a experimentar lo retro sin gastar tanto, esta es una opción bastante económica. Por otro lado, la batería en la publicación de AliExpress decía que eran de 2900 mAh, prometiendo 4 horas de jugabilidad. Sin embargo, la caja dice que es de 3000 y una vida de batería de 6 horas. En mi propia experiencia, mientras cambiaba constantemente de juegos y modificaba el brillo de la pantalla, creo que me duró unas 4 horas. La carga de la consola es por USB tipo C, pero no esperes una carga rápida. Esto tomará su tiempo para cargar completamente. El Wi-Fi, a pesar de que menciona que está incluido, se necesita un adaptador, por lo cual yo no lo utilicé, ya que para agregar juegos creo que es mejor hacerlo por la microSD. La realidad es que no tengo una necesidad de conectar la consola al internet. Respecto al Bluetooth,
La realidad es que tampoco lo usé y los menús para la información de este también es algo complicado de entender. Ahora hablemos de los pros y contras de la R36S. Como pros tenemos: la pantalla IPS es bastante brillante, la interfaz es sencilla de entender, excelente precio, el rendimiento de la batería es bastante decente, soporta una gran variedad de emuladores sencillos. En contras tenemos: los análogos no son muy buenos, pues se resbalan los dedos al usarlo. De los juegos incluidos hay muchos que están en chinos o solamente no funcionan. Las memorias micro SD incluidas son de calidad bastante cuestionables. Entonces la pregunta es, ¿para quién es esta consola? Bueno, si buscas un portátil plug and play para juegos 2D y algunos 3D, por un precio económico, la R36S es una opción sólida. Pero si quieres emulación perfecta de Nintendo 64, PSP o mejor construcción, quizás debes ahorrar para algo más potente. Y tal vez la pregunta es, ¿vale la pena? Para mí es un sí, pero depende. Si estás iniciando en el mundo de la emulación, creo que es una excelente opción para empezar a familiarizarte, o si buscas algún regalo para alguien, que mejor con un precio bastante accesible. Lo que incluye por el precio de $30, creo que es muy atractivo. La realidad es que con la cantidad de juegos que se le puede incluir, van a ser horas de diversión garantizadas. Por lo pronto, hasta aquí llega el video de mi análisis a esta consola. Espero que a ti, que estás buscando opciones para comprar, te haya servido la información. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y si quieres seguirme en este camino descubriendo más consolas como esta, suscríbete a mi canal. Y si también tienes dudas sobre alguna consola en particular, inclúyela en un comentario para ver si también la consigo para que la revisemos juntos. Nos vemos, hasta la próxima.